Aleluya, bendito eres Jesús. Los niños tienen su clase, The children have a class, los jóvenes también. and also the youth. Pero yo quiero invitarlo a la escritura. And I want to invite you to the scripture. Tal vez usted se pregunta qué es todo esto. And you might ask yourself, what's all of that? Es que hoy en la mañana fuimos a comprar. This morning we went grocery shopping. No, mi amado hermano, este día tenemos servicio de primicias. This is our service of our first fruits. Amén. Y vamos a estar, hermano, gloria al Señor, meditando acerca de eso. And we're going to be meditating on that. Si tal vez usted no entiende, hermano, lo que son las primicias, If you don't understand what the first fruits are, ahorita vamos a explicarlo, hermano, y usted lo va a entender. we're going to explain it and you're going to understand. Amén. Así que busquen sus Biblias, el libro de Éxodo, So let's look up in our Bibles the book of Exodus, capítulo 23 y el versículo 19. chapter 23, verse 19. Aleluya. Bendito tú eres, Jesús. Bless you, Jesus. Aleluya, aleluya. Un solo verso, hermano. It's one verse. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. And it reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. The first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Aleluya. Tome asiento, hermano. Take your seat. Aleluya. En la Biblia, hermano, In the Bible, hay muchos versos que hablan acerca de darle a Dios las primicias de todos nuestros frutos. there are many verses that speak of giving God our first fruits. Amén. Y tal vez usted se pregunta, And you might ask yourself, ¿qué son las primicias? what are the first fruits? Las primicias, hermanos, son los primeros frutos de nuestro trabajo, The first fruits is the first fruits of our works, de nuestra cosecha. of our harvest. Antiguamente, hermano, en Israel In the old times in Israel, se practicaba todo esto. they would practice all of this. Y los frutos que ellos traían a la casa del Señor And the fruits they brought to the house of God era grano, were grains, trigo, wheat, aceite oil, o el ganado. or the cattle. Tenemos que entender, hermano, debemos de entender And we have to understand. que el alfolí en los tiempos bíblicos, el ofrendero, what do you call where we collect the offerings? Collection plate? What? Collection plate? The collection plate When you brought your offerings to the collection plate, Altar collection plate? era diferente, it was different. porque hoy en estos días Because in these days, nosotros utilizamos el platito we use the plate o usamos, hermano, el canasto, or we use the canister the canister, o the basket. basket. Amén. Pero en los tiempos bíblicos, But in the times of the Bible, el alfolí o el ofrendero the plate no era, hermano, gloria al Señor, lo que nosotros usamos hoy, is not what we use now, sino que era, hermano, gloria al Señor, bodegas, but it was more like a warehouse donde el pueblo de Israel, hermano, gloria al Señor, traía el grano, el trigo, el where aceite they brought the grain, the wheat, and the oil, y lo presentaban delante del Señor, hermano, como una ofrenda, and they presented it to the Lord as an offering, y era guardado, hermano, por los sacerdotes en ese lugar. and it was kept by the priest in that place. Cuando traían, hermano, ganado, había un establo donde ellos podían tener todo eso. When they brought the cattle, they had a stable where they kept all of that. Pero todo esto, hermano, gloria al Señor, lo presentaban al Señor And all this they presented to the Lord como un agradecimiento por la bendición de Dios recibida. as gratitude because they have received a blessing. O sea que de la cosecha y de los primeros frutos, So from the harvest and the first fruits, Israel, hermano, seleccionaba lo mejor para Dios. Israel selected the best for God. Esto, hermano, gloria al Señor, viene desde tiempos antiguos. And this comes from all times. Porque la Biblia nos habla, hermano, y más adelante lo vamos a ver, For the Bible speaks, and we're going to see it a little bit forward on, que Caín y Abel, hermano, gloria al Señor, los primeros hijos de Adán y Eva, that Cain and Abel, the first children of Adam and Eve, trajeron ofrendas al Señor. they brought offerings to the Lord. Amén.
primicias, hermano, gloria al Señor, trajeron a Dios. First fruits they brought to God. Pero todo esto, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Es un agradecimiento a Dios And all this is being thankful to God por la bendición, hermano, gloria al Señor, que ya se recibió. for the blessing they have already received. Hoy en día, And these days, muchas iglesias ya no practican nada de esto. many churches don't practice this anymore. Y muchos, hermano, gloria al Señor, de los pastores dicen And many of the pastors say que eso fue, hermano, gloria al Señor, durante el tiempo de la ley that that was in the times of the law o el tiempo, hermano, gloria al Señor, de Israel. or in the time of Israel. Y dicen, hermano, que nosotros no somos la nación de And Israel. they say we're not the nation of Israel. Pero bíblicamente, But biblically, nosotros somos el Israel espiritual de Dios. we are the spiritual Israel of God. Entonces, de una manera u otra, So one way or another, esto, hermano, establecido en la Biblia nos atañe a nosotros. this that has been established in the Bible Porque also si no fuera así, is for us. For if it was not la so, Biblia, hermano, gloria al Señor, no tuviera que ver nada con nosotros. the Bible would have nothing to do with us. Porque esta palabra de Dios, hermano, fue entregada primeramente al pueblo de Israel. For this word of God was given first to the people of Israel. Pero, hermano, gloria al Señor, algunos otros, hermano, Some others discuten este tema, hermano, gloria al Señor, muy fuertemente. discuss this topic very strongly. Todo lo que tenga que ver, hermano, con dar en la iglesia o dar a Dios, Everything that has to do with giving to the church or to God se discute, hermano, gloria al Señor, fuerte en algunas denominaciones is discussed very strongly in some denominations que no creen, hermano, o participan de lo que nosotros estamos enseñando. who don't believe or participate on what we're teaching. Lo que tiene que ver con ofrendas, diezmos y primicias, Everything that has to do with offerings, tithes, or first fruits, lo discuten. they discuss. Pero lo malo de esto, hermano, And the bad thing about this es que no lo discuten en la iglesia, lo discuten en las redes sociales. is that they don't discuss it in church, they discuss it in the social media. Tratando, hermano, gloria al Señor, de desacreditar lo que usted o yo estamos haciendo en el Señor. Trying to discredit what you and I are doing in the Lord. Sin darse cuenta Without knowing que haciendo eso, hermano, gloria al Señor, están dando una mala representación, hermano, gloria al Señor, de lo que la palabra del Señor es en sí. that by doing this, they're giving a bad reputation to what the Lord establishes. Por eso, hermano, gloria al Señor, mire, algunas denominaciones That's why some denominations señalan, hermano, de ladrones a los pastores y a las iglesias que practicamos esto. signal out the pastors and the congregations as thieves who practice this. Ahora, ¿qué son las primicias? So what are the first fruits? Bueno, la palabra primicias, hermano, The word first fruit define el primer fruto de cualquier, hermano, cosa. defines the first fruit of anything. Y me refiero, hermano, a los primeros frutos de la cosecha And I mean the first fruits of the harvest ofrecidos a Dios offered to God en acción de gracias por su bondad. as a thanksgiving for his kindness. Primicia, hermano, First literalmente significa literally means noticia, a news, hecho que se da a conocer por primera vez. something that is being known for the first time. Y puede entenderse como una promesa And it can be understood as a promise de algo que está por venir. of something that's about to come. Por ejemplo, hermano, For example, Dios instituyó las primicias God instituted the first fruits como un principio que Israel debía de practicar. as a beginning that Israel had to practice. Y que durante el desarrollo, hermano, gloria al Señor, de toda la iglesia, And throughout the development of the church, los cristianos, hermano, gloria al Señor, aplicaron con los frutos y ganados. the Christians applied with fruits and cattle. La Biblia nos habla, hermano, claramente en el libro de Levíticos, The Bible speaks very clearly in the book of Leviticus, en el capítulo 22, chapter 22, desde el verso 17 al verso 20, from verse 17 to 20. y lo vamos a leer, hermano, gloria al Señor, el libro de Levíticos, And we're going to read it, Leviticus, capítulo 22, chapter 22, gloria al Señor, y vamos a leer el verso 17, verse 27, no, 17, 17 gloria al Señor, hasta el verso 20. to verse 20. Gloria al Señor. Y en el verso 17 dice, hermano, And verse 17 it says, también habló Jehová a Moisés diciendo, And the Lord spoke unto Moses, saying, habla a Aarón y a sus hijos Speak unto Aaron and to his sons, y a todos los hijos de Israel and to the children of Israel, y diles, and say unto them, cualquier varón de la casa de Israel Whatsoever he be of the house of Israel, o de los extranjeros en Israel or of the strangers in Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos that he will offer his
of obligation for his views, for his vows, o como ofrendas voluntarias and for all of his free will offerings, ofrecidas en holocausto a Jehová. which they will offer unto the Lord. Gloria al Señor. Dice, para que sea aceptado, Ye shall be, in order to be accepted, yeah, ajá, ofreceréis macho sin defecto you should offer a male without blemish de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. of the beeves of the sheep or the goats. Amén. Ninguna cosa en que haya But defecto whatsoever had a blemish, ofreceréis. that you shall not offer. Amén. Porque no será acepto, gloria al Señor, por vosotros. It shall not be acceptable for you. En la ley, hermano, In the law, está establecido de acuerdo a la palabra o las ordenanzas de Dios, it has been established according to the word of God, que cuando el pueblo de Israel, hermano, se presentaba ante el Señor, that when the people of Israel presented themselves unto the Lord, debía, hermano, gloria al Señor, de traer ofrenda o sacrificio, they should brought offering or sacrifice, lo mejor. the best. Tenía que ser, hermano, sin defecto. It had to be without blemish. Tenía que ser, hermano, gloria al Señor, si era ganado, If it was some kind of cattle, tenía, hermano, gloria al Señor, que ser sin defecto. it had to be without blemish. Digamos, un cordero, hermano, gloria al Señor, cojo, Let's say a lamb who was limping, o un cordero, hermano, ciego, or a lamb that was blind, o un cordero, hermano, gloria al Señor, con una pierna quebrada, or a lamb with a broken leg, no era aceptado, hermano, por los sacerdotes was not accepted by the priest para ofrecérselo al Señor. to offer unto the Lord. Las cosas cambian. Things change. Hoy en día, hermano, gloria al Señor, nadie presta atención a esto. Nowadays, no one pays attention to this. Por eso es que nosotros venimos, hermanos, delante de la presencia de Dios That's why we come before the presence of God, y damos, hermano, gloria al Señor, en muchas ocasiones de lo que nos sobra and many times we give of what's left, o de lo que ya no necesitamos. or what we no longer need. Inclusive, hermano, gloria al Señor, hemos visto en algunas ocasiones We have even seen sometimes que muchas de las veces, hermano, los hermanos que dan la ofrenda, that many times the people who give the offering, como no quieren, hermano, que nadie se entere de lo que ellos dan, since they don't want anyone to see what they're giving, pues ellos agarran, hermano, el billete, so they take the bill, lo ponen en la mano, they put it in their hand, pero lo hacen un montón. and they crumble it up. A veces, hermano, gloria al Señor, para que lo puedan agarrar las máquinas, hermano, en el banco, And sometimes the machines in the bank, tienen que pasarle la plancha. they won't take it, you have to iron it. Imagínense, hermano, gloria al Señor, cómo es esa ofrenda que le está presentando al Señor. Imagine the offering that they're presenting to the Lord. Si usted o yo, hermano, presentáramos eso, hermano, en tiempos de la ley o en tiempos de la nación de Israel, If you and I were to present that in the times of the law or Israel, no era acepto ante los ojos del Señor. it was not accepted in the eyes of God. Por eso cuando Jesús, hermano, gloria al Señor, entró en el templo, That's why when Jesus entered the temple, Jesús, hermano, gloria al Señor, comenzó, hermano, gloria al Señor, a hacer una limpia de todo lo que era el templo. Jesus began to clean up everything that was in the temple. Porque ¿qué estaba sucediendo, hermano, gloria al Señor, dentro del templo? Because what was happening inside of the temple? Mire, vaya al libro de Marcos, Let's go to the book of Mark, en el capítulo 11, chapter 11. y vamos a leer, hermano, verso 15 hasta el verso 18. Let us read from 15 to 18. Vinieron pues a Jerusalén, And they came to Jerusalem, y entrando Jesús en el templo, and Jesus went into the temple, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. and he began to cast out them that sold and bought in the temple. O sea que la casa de Dios, hermano, se había convertido en un comercio, So the house of God had become a commerce, donde la gente, hermano, gloria al Señor, ya no se preocupaba, hermano, gloria al Señor, por traer un sacrificio a la casa de Dios. where people no longer worried about bringing a sacrifice to the house of God. La orden, hermano, de acuerdo al libro de Deuteronomio, The order, according to the book of Deuteronomy, era que ninguno, hermano, de los del pueblo de Israel se debía de presentar ante Dios con las manos vacías. was that no one from the people of Israel was to come with empty-handed. O sea que usted debería de traer ofrenda de su casa a la casa del Señor. So you had to bring an offering from your house to the house of God. Pero llegó el momento, hermano, donde la gente, hermano, gloria al Señor, le sucede lo que sucede en nuestros tiempos. But the time came when it happened to the people what happens now in our times. Hermano, se convirtió en un pueblo, hermano, gloria al Señor, dicen los centroamericanos, holgazán. They became a people, like the Central Americans say, lazy.
Y no querían cargar, hermano, más el sacrificio. And then he wanted to carry the sacrifice. Entonces eso abrió puerta So that opened the door para que los mercaderes de la ciudad, so that the people who sold in the city, en acuerdo, hermano, con los sacerdotes del templo, and they were in accordance with the priests of the temple, pusieran, hermano, gloria al Señor, sus puestecitos de venta, they put their little stands to sell, donde se vendían las tortolitas. where they sold the doughs. Si usted no sabe qué es una tortolita, hermano, es una palomita. It's a little dough. Se vendían los corderos, They sold the lambs. se vendía, hermano, el ganado vacuno, o sea, los becerritos, They sold the cattle. que eran ofrecidos al Señor. They were offered to the Lord. Pero lo que la gente estaba vendiendo, hermano, But what the people were selling, ya era algo, hermano, gloria al Señor, que pasaba por alto todos vamos a decir así, hermano, las ordenanzas que la ley establecía. it was something they had forgotten about what the word had established. Porque si la ley decía, hermano, que no debía de ser ciego, Because if the law said that it wasn't supposed to be blind, ahí en el templo, hermano, se vendían animales ciegos. in the temple they were selling blind animals. Se vendían animales, hermano, gloria al Señor, con manchas. They were selling animals with spots, Amén. Roñosos. Roñosos, hermano. I don't know what with rabies. pueden hacer, pero se vendían animales, hermano, en esa manera So they were selling animals in a bad state para hacerle más ligera la carga al pueblo de Israel. to lighten the weight in the people of Israel. Entonces, cuando Jesús entra en el templo And when Jesus goes into the temple y comienza a observar, hermano, todo lo que se está haciendo adentro de la casa de Dios, and he begins to see everything that's being done inside of the house of God, se llenó de ira. he was full of wrath. Y algunos dicen, es que me dio una ira santa. And some say it's a holy wrath. Pero Jesús se llenó de ira, hermano, gloria al Señor. But Jesus was full of wrath. Y comenzó a echar fuera, hermano, a todos los que vendían y compraban dentro del templo. And he began to cast out everyone who bought and sold inside of the temple. Y volteó las mesas, hermano, gloria al Señor, de los cambistas. And he flipped the tables of those who were selling or changing the money. Hasta eso había. They even had that Si inside. usted traía, hermano, gloria al Señor, un billete o plata o oro, hermano, gloria al Señor, y no era lo que pedían ahí, If you had money, silver or gold, and it wasn't what they were asking for, pues ahí se lo cambiaban. they would exchange it. Amén. Y usted sabe que las medidas siempre han sido ladronas. And you know the measurements are always stealing. Usted va y compra, hermano, una libra y le dan, hermano, gloria al Señor, 3/4 de libra. You go and try to buy a pound, and they only give you 3/4 of a pound. Eso lo hacen en nuestro país. That's what they do in our country. Le venden kilos, hermano, de 800 gramos. They sell a kilo that's only 800 grams. La gente, hermano, gloria al Señor, hacía todo esto. People were doing all these things. Pero Jesús, hermano, volcó todo eso, lo volteó. But Jesus flipped all of that. Y las sillas, hermano, de los que vendían palomas. And the chairs of those who were selling the doughs. Vamos al verso que sigue, dice, y no consentía And it says in the next verse, and he will not suffer que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. that any man should carry any vessel through the temple. Y les enseñaba diciendo, And he taught, saying unto them, ¿no está escrito? is it not written? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. My house shall be called of all nations the house of prayer. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. But you have made it a den of thieves. Gloria al Señor. Vamos al verso que sigue. And the next verse. Y lo oyeron los escribas And the scribes heard him, y los principales sacerdotes and the chief priests, y buscaban cómo matarle. and saw how they might destroy him. ¿Por qué querían matar a Jesús? Why did they want to destroy Jesus? Si en la ley está establecido, hermano, que esta es la casa de oración. And if he had been established in the law that that was the house of prayer. Estaban, hermano, en contra de Jesús porque Jesús, hermano, gloria al Señor, los confrontó en las ganancias deshonestas que ellos estaban haciendo con el pueblo. They were against Jesus because Jesus confronted them about the wrong earnings they were getting. Gloria al Señor, porque le tenían miedo, dice la Escritura. Because they were afraid, said the scripture. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado, hermano, gloria al Señor, de su doctrina. Because all of the people was astonished at his doctrine. Esto, hermano, gloria al Señor, era lo que estaba pasando, hermano, en el pueblo de Israel. This is what was happening in the people of Israel. La gente, hermano, se había acostumbrado tanto, hermano, a traer el sacrificio y la ofrenda People had gotten so used to bringing the sacrifice and the offering a como caiga. as he came. El diezmo que nosotros damos en la casa del Señor The tithe that we give in the house of God
debe ser lo primero, hermano, gloria al Señor, que usted agarra en sus manos después de haber, hermano, gloria al Señor, cambiado su cheque. Should be the first thing you put in your hands after you cash your check. Es lo primero. It's the first. A Dios se le da lo primero. To God you give the first. Usted no da sus diezmos, hermano, después de haber pagado, hermano, gloria al Señor, todos sus biles. You don't give your tithe after you have paid all of your bills. Porque entonces usted le está dando a Dios lo que le sobra Because then you're giving God what's left y no lo primero. and not the first. Este es un principio bíblico. This is a biblical beginning. Pero ya nos enseña, hermano, gloria al Señor, y cuando nosotros hablamos de And eso, when we speak of all these things, en muchas ocasiones hemos sido criticados. many times we're criticized. Porque la gente piensa, hermano, que nosotros hablamos del diezmo porque nosotros nos beneficiamos de eso. Because people think we speak of tithes because we are We benefit we ourselves. benefit from all of that. Y eso no es así. And this is not so. Se está tratando de enseñar principios bíblicos We're trying to show or teach biblical principles que van a abrir, hermano, gloria al Señor, la puerta de bendición sobre nuestras that vidas. will open a door of blessing for our lives. Eso es lo que estamos, hermano, gloria al Señor, tratando de enseñar. That's what we're trying to teach. Pero cuando venimos, hermano, a la casa del Señor And when we come to the house of God y nos presentamos, hermano, gloria al Señor, sin darle a Dios, hermano, el honor que Él se merece, and we present ourselves without giving God the honor He deserves, estamos robándole, hermano, gloria al Señor, a we're Dios. stealing from God. Y eso es lo que sucedió, hermano, gloria al Señor, en la iglesia primitiva. And that's what happened in the church in the beginning. Si usted busca el libro de Hechos, por ejemplo, If you look for the book of Acts, for example, y vamos, hermano, al capítulo 4, and we go to chapter 4, el versículo 32 y el verso 35, verse 32 through 35, usted va a ver que además del diezmo, hermano, que se daba en la iglesia, you're going to see that besides the tithes that were given in church, gloria al Señor, había un pueblo, hermano, gloria al Señor, completamente dadivoso. there was a people who were completely giving. La Biblia dice, hermano, gloria al Señor, ahí en el verso 32, And it says in verse 32, y la multitud de los que habían creído and the multitude of them that had believed era de un corazón were of one heart y un alma. and one soul. No había, hermano, gloria al Señor, más. Ellos creyeron con todo su corazón There was no more. They believed with all of their heart, y se entregaron al Señor, hermano, con todo su ser. and they gave in unto the Lord with all of their being. Y ninguno decía Neither said ser suyo propio nada de lo que poseía, any of them that aught of the things which they possessed, sino que tenían todas las cosas en común. but they had all things in common. O sea que lo que era de hermanos de uno So what belonged to one podía ser utilizado en beneficio de los demás. could be used to the benefit of others. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio And with great power gave the apostles witness de la resurrección del Señor Jesús. of the resurrection of the Lord Jesus. Y abundante gracia, hermano, era sobre, gloria al Señor, todos ellos. And great grace was upon them all. Así que no había entre ellos ningún necesitado, So neither was there any among them that lacked, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían for as many as were possessors of lands or houses sold them, y traían el precio de lo vendido and bought the prices of the things that were sold, y lo ponían a los pies de los apóstoles and laid them down at the apostles' y feet. se repartía a cada uno según su necesidad. And distribution was made unto every man according as they need. O sea que dentro de la iglesia que estaban haciendo, So in the church they were building, el Señor, hermano, gloria al Señor, estaba bendiciendo, hermano, gloria al Señor, a todo su pueblo. the Lord was blessing all of his people, Aún, hermano, gloria al Señor, los que se despojaban de todo lo que tenían, even those who sold everything they had, eran bendecidos por Dios. they were blessed by God. Y no había ninguno necesitado dentro de todos ellos. And no one lacked among them. Amén. Todo eso, hermano, gloria al Señor, estaba, hermano, llevándose a cabo, amén. All of this was happening. Pero sabe una de las cosas, hermano, gloria al Señor, que me llama la atención, But you know one thing that catches my attention es que ellos hicieron todo esto, is that they did all of this. ofrecieron, hermano, gloria al Señor, sus frutos, su ganado, They offered their fruits, their cattle, vendieron sus propiedades, they sold their properties. gloria al Señor, pero una de las cosas que nunca, hermano, óigalo bien, hermano, gloria al Señor, quitaron But one of the things they never took away el principio, hermano, gloria al Señor, de lo primero que le pertenece a Dios de todo lo que nosotros ganamos. was the principle of everything that belongs to God on everything that we make. Cuando algo, hermanos, se le llama primicia, When something is called first fruit,
primera cosa first thing, o una cosa santa o dedicada, or something that's holy or dedicated, Dios lo pide, hermano, gloria al Señor, para sí. God asks it for him. No porque Dios, hermano, gloria al Señor, quiera despojarte de lo que tú tienes o quitarte lo que tú tienes, Not because God wants to take away what you have, sino porque Dios quiere, hermano, gloria al Señor, mirar, hermano, dónde está tu corazón y bendecirte. but because He wants to see where your heart is and bless you. Por eso es que Dios, hermano, gloria al Señor, ve lo primero. That's why God sees the first. Y lo primero, hermano, es la gloria al Señor, y lo primero es la representación de lo que continúa And the first is the representation of what continues y de lo que ha de venir. and what's to come. Quiero que busque Proverbios capítulo 3 y el verso 9. I want you to look up Proverbs chapter 3, verse 9. Y quiero contarle una anécdota. And I want to tell you a story. Proverbios 3:9 dice, hermano, Proverbs 3:9 says, honra a Jehová con tus bienes honor the Lord with thy substance, y con las primicias de todos tus frutos. and with the first fruit of all thy increase. Quiero detenerme un poquito antes de entrar ahí. I want to stop for a little bit before entering here. Me llamó, estudiando, hermano, acerca de todo esto, Studying all of this, me llamó la atención una de las prácticas, hermano, que hacía el pueblo de Israel. one of the practices the people of Israel practiced caught my attention. Si el pueblo, mire, si ellos tenían, hermano, ganado, If they had cattle, ellos, hermano, separaban, hermano, gloria al Señor, lo primero que nació, hermano, al comenzar el año. they would separate the firstborn in the beginning of the year. Pero al separarlo, hermano, And when they separated it, ellos le ponían a ese cordero, a ese becerrito, they would put on the lamb or the calf un listón, hermano, gloria al Señor, de color, hermano, rojo. a red ribbon En el cuello, hermano, gloria al Señor. in the neck, Y eso significaba and that would mean que eso era lo primero nacido, hermano, gloria al Señor, al principio de año. that that was the firstborn in the beginning of the year. Seguido de eso, hermano, And after that, ellos comenzaban a examinar, hermano, gloria al Señor, ese becerro o ese cordero. they would examine the calf or the lamb. Lo comenzaban, hermano, gloria al Señor, mire, se sentaban y empezaban, hermano, gloria al Señor, como decimos en México, a expurgarlo. And they would begin to examine Si tenía, hermano, gloria al Señor, defecto, it. If he had any kind of defect, no vaya a ser que el becerrito, hermano, gloria al Señor, sea ciego, that it was blind, o que sin darse cuenta, hermano, ¿verdad? Se les pasó por alto y tenía una lastimadura en el pie. or to make sure it wasn't hurting from any foot. En el momento que ellos veían un defecto, Once they saw a defect, aunque hubiera sido, hermano, el primero de todos los que nacieron al principio, although it was the first one to be born, era quitado de la lista. it was taken away from the list. Ellos examinaban las ofrendas. They examined the offerings. Por eso, hermano, gloria al Señor, Proverbios, hermano, en el 3:9 dice, honra a Jehová con tus That's bienes. why Proverbs 3:9 says, honor the Lord with thy substance. Y cuando uno honra, hermano, gloria al Señor, a Dios, hermano, con todo lo que Dios nos ha bendecido a nosotros, And when you honor God with everything that he has blessed us with, entonces nosotros, hermano, nos damos cuenta y le damos a Dios, hermano, de lo mejor que nosotros, hermano, gloria al Señor, tenemos. then we turn around and give God the best that we have to give. No debemos, hermano, bajo ninguna circunstancia ofrecer algo, hermano, que esté dañado o lastimado. We should never by any circumstance offer something that has been hurt. Hay una porción en la escritura que no recuerdo el texto ahorita, el verso ahorita, There's a portion in the Bible that I can't remember the verse, pero la Biblia dice, hermano, más o menos así: but it says something like this. anda, preséntale tu ofrenda a tu rey. Go and present your offering to your O king. sea, si a mí me lo vienes a presentar dañado, If you come and present it to me when it's damaged, ciego o cojo, blind or limping, anda, preséntale esto a tu rey, go and present this to your king a ver si tu rey te lo recibe. and see if he will receive it. Si tu rey, hermano, que es un ser humano, no te lo recibe, If the king that is a human being doesn't receive it, ¿por qué tú crees que yo te lo voy a recibir? Te lo estoy diciendo en mis propias why palabras. do you think I'm going to receive it? And I'm saying it on my own words. Eso es más o menos, hermano, en mis propias palabras. Si el rey no te lo va a recibir, ¿por qué tú crees que yo te lo voy a recibir? But that's in my words. If the king's not going to receive it, why should I receive it? Por eso cuando dice, hermano, honra
significa honor. That's why it says honor, it means honor. Y significa, hermano, gloria al Señor, lo mejor de lo que todos nosotros venimos a hacer a la casa de Dios. And it means the best out of all of us when we come to the house of God. Hemos estado hablando, hermano, gloria al Señor, de la primicia, de los frutos, We've been speaking of the first fruits, de las ofrendas o de los diezmos. of the offerings or tithes. Pero ¿qué sucede, hermano, gloria al Señor, con lo que nosotros como personas venimos a hacer a la casa de Dios? But what happens with what we as people come and do in the house of God? Como cristianos, hermano, estaremos honrando el nombre de Dios con lo que nosotros hacemos. As Christians, are we honoring the name of God with what we do? Es mi alabanza, hermano, gloria al Señor, honor y gloria para Dios. Is my praise, honor, and glory to God? O simplemente lo estoy haciendo, hermano, porque sé, gloria al Señor, cómo es que se debe de hacer lo que tengo que hacer. Or am I just doing it because I know that I have to do this and I ¿A know qué how me to do refiero, it? hermano? Fíjese, What do I mean? le voy a poner un ejemplo. And I'm going to give you an example. ¿Cuántos de nosotros conocemos el corito Hay poder, poder, poder y sin igual poder? How many know the song There's Power, Power, Great Power? Hay poder, poder, There's power, great sin power, igual poder unequal en power Jesús, in the name of Jesus, que murió y resucitó. who died and resuscitated. Fíjese bien, hermano. ¿Ah? Y estamos cantando que hay poder, And we sing that there's power, pero cuando nosotros lo cantamos, hermano, estamos, hay poder. but when we sing it, we just barely Poder. making an effort to ¿Me sing entiende? it. Estamos, hermano, gloria al Señor, cantando algo, pero nuestro cuerpo, nuestro corazón no está en lo que estamos haciendo. We're singing something, but our body and heart is not in what we're singing. Entonces, mi pregunta es, So my question is, ¿estará siendo de honor y gloria, hermano, a nuestro Dios? is it honor and glory to our God? Porque si debemos de honrar a Dios, hermano, gloria al Señor, con nuestros bienes, Because if we have to honor God with our substance, significa lo mejor de todo. it means the best of everything. Entonces, en nuestra vida personal, So in our personal life, lo mejor de todo, hermano, gloria al Señor, tiene que ser una alabanza que brota de un corazón agradecido the para best Dios. of everything should be a praise that comes out of our heart. No es, hermano, gloria al Señor, hacerlo nada más por hacerlo. It's not to do it just to do it. En muchas ocasiones, hermano, muchos de los creyentes hoy en día ya no cantan. Many places, the believers nowadays, they don't even sing. ¿Y sabe qué me han dicho algunos? And you know what some have said to me? Es que si abro la boca y comienzo a cantar, se van a espantar. If I open my mouth and I begin to sing, people are going to be scared. Pero no interesa, hermano, gloria al Señor, lo que Dios está mirando es el corazón, la intención del corazón. But what God is seeing is your heart, the intention. Cuando usted tiene, hermano, toda la intención y su corazón es sincero con Dios, When you have all the intention and your heart is faithful to God, aunque usted cante más feo que un cuervo, hermano, even if your voice is not good, Dios va a estar mirando, hermano, gloria al Señor, su corazón. God is going to be seeing your heart. Eso es lo que le agrada a That's Dios. what pleases God. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Él That's espera. what God wants. That's what He's expecting. Entonces, hermano, gloria al Señor, si nosotros venimos y le damos a Dios, hermano, una alabanza raquítica, So we come and give God a bad praise. nuestro espíritu nos está gozando. Our spirit is not rejoicing. Por eso es que muchos, hermanos, vivimos, hermano, gloria al Señor, como en el diario vivir, hermano. Usted sabe que mucha gente vive de cheque a cheque. You know that many people live in their daily life check to check. Ujú. Y en la vida espiritual, hermano, muchos cristianos viven de servicio a servicio. And in the spiritual life, many Christians live from service to service. Se gozaron hoy, hermano, gloria al Señor, y espero que les aguante la gasolina para el próximo servicio. They rejoice today, and I hope the fuel makes it to the next service. ¿Por qué tiene que ser así? Why does it have to be that way? Usted reclama y dice, yo soy un hijo de Dios. You claim and you say, I'm a child of Cuando God. suene la trompeta, yo soy de los primeros que me voy. When the trumpet sounds, I'm the first one to go. Pero ¿por qué no darle a Dios, hermano, lo primero, lo mejor de lo que nosotros tenemos? But why not give God the first and the best of everything that we have? Si venimos a adorar a Dios, hermano, adorémoslo. If we come to worship God, let us worship Si Him. vamos a cantar, hermano, cantemos. We're going to sing, then let us sing. Si le vamos a escuchar la palabra de Dios, hermano, adoremos a Dios durante la And we're going to listen to palabra. the word of God and let us praise Him. for the Abramos word. nuestra boca, hermano, gloria al Señor, que se oiga nuestra Let us adoración. open our mouth and let our praise be heard. Hallelujah. Porque cuando adoramos a Dios, hermano, gloria al Señor, estamos honrando su nombre. Because when we worship God, we're praising His name, we're honoring His name. Entonces, si mantenemos nuestra boca cerrada, hermano, ¿se estará gozando Dios? So if we keep our mouth closed, is God rejoicing? Seamos conscientes, hermano, gloria al Señor de eso. Let us be conscious of that. Y le voy a dar, hermano, gloria al Señor, esta anécdota. And I'm going to tell you the story. Marta, hermano, Martha era una niña, was a girl, pero era una niña, hermano, muy aficionada a las flores y a las plantas. but she was a girl that was a big fan of plants.
and flowers. Al ver el interés de ella, When seeing her interest, su padre, hermano, le concedió un pedazo de terreno en el jardín her dad gave her a piece of land in the garden para que ella, hermano, gloria al Señor, lo cultivara. so that she could cultivate. Su hermano Pepe And her brother Pepe, de vez en cuando le ayudaba a sacar las malas hierbas. every now and then, would help her take out the weeds. Y esperaba, hermano, con ansia la cosecha de las verduras y las frutas And she expected very anxiously the harvest of the fruits and vegetables que Marta había sembrado. that she had planted. Para ser específico, hermano, Marta sembró fresas. To be specific, she planted strawberries. Un día Pepe vino corriendo en busca de Marta One day Pepe came running looking for Martha, y en las manos traía, hermano, gloria al Señor, algunas fresas maduras. and in the hand he had a couple of strawberries. Gloria al Señor. Quería pedir permiso a su hermana He wanted to ask his sister permission para poder comérselas. to eat them. Usted sabe que cuando un niño mira, hermano, algo delicioso, hermano, You know that when a child sees something delicious, decimos en México se le hace agua a la boca, we say in Mexico their mouth waters. se le derrite el paladar, amén. They're trying to eat it. Y él venía, hermano, gloria al Señor, así, hermano, saboreando la fresa ya, And he was savoring those strawberries, pero no la había probado. but he hadn't tasted them. Gloria al Señor. Marta, Marta, dice, Martha, Martha, he said, he recogido las primeras fresas maduras. I have picked up the first ripe strawberries. Vamos a comerlas. Let us eat them. Pepe estaba, dice, por llevárselas a la boca Pepe was about to put them in his mouth cuando Marta lo detuvo. when Martha stopped him Y con toda seriedad le dijo, and very seriously said, no podemos comer esas fresas. we can't eat those strawberries. Pepe, este es el primer fruto maduro de nuestras plantitas. Pepe, this is the first fruit of our plants. ¿Y qué con eso? And what about that? Dijo Pepe. Said Pepe. Con mayor motivo, dice, podemos disfrutar de ellas. With even more, we can enjoy them. Yo me las como, I'll eat them, tú me miras. and you can see me. Y Marta le dice, no, dice, And Martha said, no. son las primeras fresas Those are the first strawberries. y las fresas deben estar bien ricas. They should be very tasteful, Dijo Pepe, said Pepe, dando vueltas con la lengua por los labios. wetting his lips with his tongue. ¿Tú sabes lo que hacen mamá y papá con los frutos de la primera cosecha? You know what mom and dad do with the first fruits of the harvest? Siempre los dan para el Señor. They always give them to the Lord. Y yo quiero darle al Señor And I want to give to the Lord mis primeras fresas. my first strawberries. Ah, exclamó Pepe. Oh, said Pepe, ¿Cómo podrás darle al Señor las primeras fresas? how will you give the Lord your first strawberries? Y aunque tú pudieras dárselas, Even if you could give them to him, ¿te las aceptaría Él? would he take them? Marta guardó silencio por unos momentos Martha was quiet for a moment, y luego contestó, and then she answered, ya sé lo que voy a hacer. I know what I'm going to do. Jesús dijo Jesus said que si hacemos algo a uno de sus hermanos pequeños, that if we do something to his younger brothers, se lo hacemos a Él. we do it for him. Llevaré las fresas a nuestros vecinos. I will take the strawberries to my neighbors. Alejandro está muy enfermo. Alexander is very sick. Además de ello, dice, son muy pobres And besides, they're very poor. y nunca pueden comprar fresas. And they can never buy any strawberries. Pepe se quedó con las ganas de comer las fresas. Pepe was willing to eat those strawberries, but could not. Él no podía comprender la importancia de dar la primicia, He couldn't comprehend the importance of giving the first fruits, el primer fruto. the first fruit. Pero tuvo que ceder ante la decisión de Marta But he had to give in to the decision of Martha, porque el terreno y las plantas eran de ellas. for the land and the plants belonged to her. De mala gana, Pepe puso en un frasco con agua las fresas Very angry, he put back the strawberries que había recogido that he had picked up. y se fue con Marta a buscar más fresas maduras. And he went with Martha to look for more ripe strawberries. Juntos fueron a la casa del vecino Together they went to the neighbor's house para ofrecer las fresas a Alejandro, su hijo enfermo. to offer the strawberries to Alexander. Y dice, qué feliz se puso Alejandro al ver las fresas. And Alexander was very happy when he saw the strawberries. Recibió aquel frasco con agua y lleno de fresas. He received that jar full of strawberries and water.
con una sonrisa en los labios. with a smile in his lips. Y Marta y Pepe volvieron felices a casa. And Martha and Pepe went happy back home. Otro día ellos comerían fresas. And the next day they were going to eat strawberries. Ahora tenían la alegría de haber compartido el primer fruto de la huerta And they now had the happiness of having shared the first fruits con un niño enfermo y necesitado. with a sick kid and also who was needed. Lo mejor de todo es que ellos sentían en su corazón And the best thing of all is that they felt in their heart que el Señor había aceptado la ofrenda. that the Lord had accepted the offering. Días después, Marta aprendió un versículo de la Biblia, A few days after, Martha learned a new verse from the Bible gloria al Señor, que hablaba, hermano, gloria al Señor, acerca de las primicias. that spoke about the first fruits. Honra a Jehová con tus bienes Honor the Lord with thy substance y con las primicias de todos tus frutos. and with the first fruit of all the increase. Este es un verso, hermano, que todos nosotros debemos de tener memorizado en nuestra mente y en This nuestro is a corazón. verse that we should all memorize in our mind and heart. Porque como cristianos, Because as Christians, todo lo que nosotros hacemos everything that we do es para honrar y glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. is to honor, glorify, and bless the name of the Lord Jesus Christ. Entonces ella, hermano, gloria al Señor, le entregó las primicias, hermano, gloria al Señor, a este niño. So she gave her first fruits to this kid. Yo sé que muchos de nosotros, hermanos, no tenemos un huerto. I know that many of us don't have a piece of land. La ciudad, hermano, no se lo permitiría dentro de su casa. Some places the city would not allow it. Si usted quiere tener gallinas, hermano, y comer huevos frescos en su casa todos los días, If you want to have hens and eat fresh eggs every day, el city no se lo permite. the city would not allow it. Usted tiene que vivir en un rancho como por ejemplo el hermano José, que tiene su rancho. You have to live in a ranch like Brother Jose. Usted puede criar todo lo que usted quiera allá. You can harvest anything you want over there. Borregos, vacas, gallinas, You can have lambs, cattle, y puede recibir el beneficio de lo que usted tiene ahí a su alrededor. and have the benefit of everything you have in your house. Trate de hacerlo aquí en la ciudad. Try to do it here in the city, Y le cae encima el sirio, hermano, con una multa. and the city will find you. No lo puede hacer. You can't do it. Tal vez usted y yo no tenemos, hermano, ese jardín Maybe you and I don't have that garden. para poder, hermano, ofrecerle las primicias, hermano, al Señor de todo lo que nosotros cosechamos. And be able to offer the Lord all of the first fruits that we harvest. Pero todos y cada uno de nosotros, hermano, en algún momento de nuestra vida, But each and every one of us, in one point of our lives, hemos recibido dinero, hermano, como propina have received money as a tip o como pago por un trabajo. or as payment for labor. Antes de pensar, hermano, en cómo gastarlo, Before thinking about how to spend it, pensemos, hermano, gloria al Señor, en la primicia que le pertenece a Dios. let us think of the first fruit that belongs to God. Quiero ir un poquito más allá, hermano, I want to go a little bit further, y quiero explicarle algo. and I want to explain something. Las primicias, hermano, The first fruits es una celebración, is a celebration. es una fiesta al Señor. It's a feast for the Lord. Nosotros, hermano, no hacemos una celebración, We don't do a celebration. hacemos una representación, hermano, más o menos de lo que se cosecha o de lo que se recibe de la tierra. We do a representation of what's harvested or taken from the land. Gloria al Señor. Pero usted va a entender esto. But you're going to understand this. La fiesta de las primicias, hermano, The feast of the first fruits es una fiesta relacionada con la Pascua is a celebration related to Passover y el pan sin levadura. and the bread without yeast. Estas celebraciones, hermanos, se llevaron a cabo These celebrations were celebrated de una manera, hermano, consecutiva in a consecutive way. a los 14, 15 y 16 días del primer mes At the 14th, 15th, and 16th day of the first month del calendario judío. of the Jewish calendar. Y a pesar de que la Pascua, hermano, fue establecida And although the Passover was established la noche en que Israel salió de Egipto, the night that Israel came out of Egypt, no se volvió a celebrar hasta 40 años después it wasn't celebrated until 40 years later en la tierra prometida. in the Promised Land. La fiesta de las primicias The celebration of the first fruits no fue observada wasn't observed hasta que la nación entró a poseer la tierra prometida. until the nation went in and took the Promised Land. Pero la fiesta de las primicias, hermano, But the celebration of the first fruits era una celebración de la provisión de Dios en la tierra. was a celebration of what God provided in the Promised Land. Fíjese bien, hermano, los primeros frutos. The first fruits. Durante todo el peregrinar, hermano, del pueblo de Israel, Throughout the whole pilgrimage of the people of desde que Israel, salieron de Egipto hasta que llegaron a ocupar la tierra prometida, since they got out of Egypt until they went into the Promised Land, hay un espacio, hermano, de 40
años. There is a space of 40 years. Amén. En esos 40 años, hermano, In those 40 years, Dios los trajo, hermano, gloria al Señor, caminando por el desierto. God had them walking around the wilderness. Y en el desierto, ¿qué comió Israel? And what did they eat in the wilderness? Maná del cielo, Manna from heaven. comida de ángeles. Angel food. Quisieron carne y Dios les dio carne. They wanted meat and God gave them meat. Pero lo primordial, hermano, gloria al Señor, fue el maná que ellos comieron, hermano, durante todo el trayecto en el desierto. But the main thing was the manna they ate throughout. Imagínense, hermano, gloria al Señor, ahora al pueblo de Israel, hermano, asentado en su tierra. Imagine them now, the people of Israel in their own land. Se acabaron las guerras, The wars were over. se acabó todo. Israel estaba ahora descansando y gozando, hermano, la bendición de lo que Dios les había prometido. Everything had ended, and now Israel was enjoying everything that God had given them. Y Dios les había prometido, hermano, una tierra que fluía leche y miel. And God had promised them a land that flowed with milk and honey. Ahora Israel, hermano, gloria al Señor, ya no estaba, hermano, recibiendo el maná, Now Israel was no longer receiving the manna, sino que ahora Israel, hermano, estaba disfrutando de los frutos de esa tierra. but now Israel was enjoying the fruits of that land. Después de 40 años, hermano, ellos reciben su primer cosecha. After 40 years, they received their first harvest. Por eso, hermano, gloria al Señor, es que Israel, hermano, es instruido por Dios para presentar, hermano, las primicias de sus frutos. That's why Israel is instructed by God to present their first fruits. Y es bíblico. And it's biblical. Vaya, hermano, conmigo al libro de Levítico, Go with me to Leviticus al capítulo 23. chapter 23. Y vamos a leer el verso 9 y el verso 10. And we're going to read verse 9 and 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, And the Lord spoke unto Moses, saying, habla a los hijos de Israel Speak unto the children of Israel, y diles, and say unto them, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, when you have come into the land which I give unto you, fíjese bien, hermano, cuando hayas entrado, look carefully when you have entered, no antes, not before, no después, not after, y seguéis su mies. and you shall reap the harvest thereof. Ajá. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia Then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest, de los primeros frutos de vuestra siega. of the first fruits. ¿Eh? O sea que si Israel, hermano, había sembrado trigo, So if Israel had planted wheat, pues la primer gavilla, hermano, gloria al Señor, era para el pueblo de Israel, Then the para el fir- sacerdote. then the first was to be the first of the sheep shall be brought to the priest. Ellos lo traían al sacerdote y lo presentaban al Señor. They presented it to the priest, and the priest presented it to the Lord. Vamos al verso que es el verso 10, ¿verdad? That's Amén. verse 10. Dice, la cebada de grano, And verse 11. no, la cebada de grano, ¿cómo se llama la cebada? No, ya no está en el verso 11. Oh, okay. Yes, the barley Ajá. Sería la primera en madurar en Israel. was the first to be ripe in Israel. Después de la cebada, After the barley, venía la fruta, then the fruit came, los olivos, the olives, las uvas, the grapes, y por último and venía el lastly, trigo. the wheat. El pueblo judío, en el momento de la siembra de las semillas, The Jewish people at the time of the planting of the seeds marcaría el límite de cierta cebada en el campo. would mark the limit of the barley in the field. Y cuando llegaba la temporada de la cosecha, And when the time of the harvest came, los hombres cargarían una hoz y una canasta the men would bring an ox and en el basket, basket y cosechaban el grano designado. and harvest the grain designated. Los hombres irían al tabernáculo The men would go to the tabernacle, llevando una gavilla de los primeros frutos taking a shaft of the first fruits de la cosecha al sacerdote. of the harvest to the priest. El sacerdote tomaría la gavilla The priest would take the shaft y la mecería delante de ellos and move it around before them y del Señor and of the Lord para que sean aceptados. to be accepted. El día siguiente, al sábado, The following day on Saturday, la mecerá. he will move it around. Y el día que ofrezcáis la gavilla, And the day you offer the shaft, sacrificaréis un cordero de un año, you will sacrifice a lamb 1 year old, sin defecto, without defect, en holocausto a Jehová. in holocaust to the Lord. Ahora sí, ponme el versículo 11, Levítico 23, 11 y 12. Now verse 11.
Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla and he shall weigh the sheaf delante de Jehová, before the Lord, para que seáis aceptos. to be accepted to you. El día siguiente del día de reposo la mecerá. On the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. Gloria al Señor. Y el día que ofrezcáis la gavilla, And the day you offer the shaft, ofreceréis un cordero you will offer one lamb sin defecto without blemish en holocausto a Jehová. as a burnt offering unto the Lord. Esta ofrenda de los primeros frutos This offering of the first fruits es una representación de toda la cosecha en el campo. is a representation of all of the harvest in the field. Los hombres daban gracias por la cosecha Men gave thanks for their harvest mientras que todavía estaba en el campo. while it was still in the field. Dios todavía, hermano, en estos días God still in these days quiere que nosotros, hermano, gloria al Señor, practiquemos todo esto. wants us to practice all of this. Porque la primicia de todo lo que nosotros hacemos For the first fruit of everything that we do le pertenece a Él. belongs to Him, Aún antes, hermano, gloria al Señor, que nosotros la cosechemos. even before we harvest it. ¿A qué me refiero? What do I mean? Mire, en la iglesia, In the church, hoy en estos días, in these days, pues ya no se recibe, hermano, el cordero, el becerro, we don't receive the lamb or the calf, pero se le instruye al pueblo but it's instructed to the people para que presente, hermano, gloria al Señor, la primicia de todos los primeros frutos. to present the first fruits of everything. ¿Qué significa eso? And what does that mean? Al principio de año nosotros, hermano, gloria al Señor, lo mencionamos. At the beginning of the year, we mention it. Y los que han estado con nosotros por ya años, hermano, And those who have been with us for years, saben de esto. they know of this. Usted ofrece al Señor, hermano, gloria al Señor, la primicia, gloria al Señor, de lo que usted ha cosechado, hermano, en este principio de año. You offer to the Lord the first fruit of everything that you have Y harvested. no le estoy diciendo, hermano, gloria al Señor, que es todo lo que usted ha ganado. And I'm not saying that it's everything that you have earned, Pero una parte, hermano, gloria al Señor, de lo que usted ha recibido, but a part of what you have received. lo presenta al Señor, hermano, gloria al Señor, y lo entrega a la casa del Señor. You present it to the Lord and you give it to the house of God. Eso es una representación, hermano, gloria al Señor, de lo que usted, hermano, gloria al Señor, o de lo que usted quiere, hermano, cosechar durante el año. That's a representation of what you want to harvest throughout the year. Pero quiero dejar bien en claro esto. But I want to make it very clear. Al hacer esto, hermano, no estamos comprando By doing this, we're not buying el favor o la bendición de Dios. the favor or the blessing of God. La primicia no es el diezmo. The first fruit is not the tithe. La primicia es una vez al año The first fruit is que se once a year presenta al Señor. and is presented to the Lord. Y por medio de las primicias, hermano, And through the first fruits, nosotros hemos venido presentando o demostrando we have been presenting or demonstrating que Dios es el primero, hermano, gloria al Señor, en nuestras vidas. that God is the first in our lives. Él desea, hermano, tener el primer lugar en todo. He desires to have the first place in everything. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. In our life, in our family, in our work. Por eso es que si vamos, hermano, a la Escritura, y yo estoy yendo todo esto, hermano, en base a la Escritura, And that's why we go to the scripture, and I'm basing everything on the scripture. es para que usted entienda, hermano, que no es algo que a mí se me ocurrió, hermano, predicar, It's something so that you don't think that it's just something that I want to preach. sino que en todo el tiempo, hermano, que hemos practicado esto de las primicias, But in the whole time that we have practiced this of the first fruits, hemos visto, hermano, gloria al Señor, el respaldo de Dios y la bendición de Dios, hermano, sobre esta iglesia. we have seen God blessing and backing up all of the church. Amen. Tal vez usted no se da cuenta, Maybe you haven't seen it, pero fíjese lo que le voy a decir, hermano. but look what I'm about to say. En este país In this country, ha habido recesiones there have been recessions donde, hermano, no se consigue ni trabajo. where you can't even find a job. Yo he visto, hermano, gloria al Señor, y he oído I have heard and I have seen de pastores que han tenido, hermano, que cerrar las iglesias of pastors who have had to close their churches porque no tienen, hermano, para pagar los biles. because they don't have money to pay the bills. Los miembros, hermano, gloria al Señor, perdieron sus trabajos, Members lost their work. les cortaron sus horas. They cut off their hours. Entonces, lo que ellos obtienen So what they get, con trabajo, hermano, gloria al Señor, sostiene su casa. they can barely sustain their house. Y nosotros, hermano, entendemos eso. And we understand that. Amén.
Pero aquí en la iglesia, hermano, But here in church, en medio de las recesiones, through the recession, en medio, hermano, gloria al Señor, de la pandemia, in the midst of this en pandemic, medio de todo lo que ha estado and sucediendo, of everything that has been going on, ninguno en esta iglesia, hermano, ha perdido su trabajo. no one in this church has lost their job. Ninguno se ha quedado, hermano, gloria al Señor, con menos horas. No one has been with less hours. Las 40 las trabajan. They work their 40 hours. Pero tenemos un pueblo, hermano, gloria al Señor, que es fiel a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas. And we have people who are faithful to God in their offerings and tithes. Y en lo que ha sido la práctica de la primicia, And as far as practicing the first fruits, hemos visto, hermano, la mano de Dios obrando, hermano, en el pueblo. we have seen the hand of God working in His people. Son, hermano, gloria al Señor, contadas las situaciones extremas que hemos vivido. There have been a very few extreme situations that we have gone through. Mucha gente, hermano, mire, cuando comenzó la pandemia, Look, when the pandemic started, yo recibí un mensaje de texto. I received a text message. Usted sabe que no todos los que nos miran, hermano, aprueban lo que nosotros hacemos. You know that not everyone who sees us approves what we're doing. Algunos nos critican duro. A lot of criticize us very hard. He tenido, hermano, confrontaciones, bueno, principios de confrontaciones. I've had beginnings of confrontations Porque soy de las personas, hermano, que cuando miro una persona necia because I'm one of those persons when you see a stubborn person discutiendo la palabra, no sigo el juego. discussing the word, I don't follow the game. Pero cuando veo que hay interés de aprender, But when I see there's an interest to learn, comienzo a hablar la palabra de Dios y enseñar. I begin to speak and pray and teach the word of God. Pero he tenido confrontaciones, principio de confrontaciones, hermano, con personas que, hermano, señalan que el diezmo, hermano, no es bíblico. But I have beginning of confrontations with people who say that the tithe is not a principle, a biblical principle. Que eso, hermano, gloria al Señor, se llevó atrás, hermano, gloria al Señor, en tiempo de la ley. That was back in the time of the law. Cuando Jesús, hermano, estaba ministrando, When Jesus was ministering, los fariseos, hermano, gloria al Señor, los escribas y los saduceos, the Pharisees, the scribes, and the Sadducees, eso está en el libro de Lucas, pero no tengo el versículo. it's in the book of Luke. Ellos, hermano, gloria al Señor, venían delante del Señor, hermano, y ofrecían la menta, diezmaban la menta y la ruda. They came before God and they offered the mint and Ruda, no sé qué es, alguna planta, me imagino. some kind of plant, La ofrecían en diezmo, and they offered it as a tithe. pero se habían olvidado, hermano, gloria al Señor, de la misericordia. But they have forgotten about mercy. Cuando Jesús viene, hermano, le dice, todo esto tenías que hacer When Jesus comes and says you should have done all of this sin dejar de hacer aquello. without stopping of doing that. O sea que ellos tenían, hermano, que seguir ofreciendo, hermano, los diezmos al Señor So they had to continue offering their tithes to the Lord sin olvidarse, hermano, de la misericordia a los demás. without forgiving to do mercy to others. Por eso, hermano, gloria al Señor, es que cuando miramos nosotros, hermano, la Escritura, That's why when we see the scripture, Jesús dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Jesus said, ye Mateo woe unto you, 23, scribes and Pharisees, Mateo 23, 23. Matthew 23:23. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, For you pay tithe of mint and anise and cumin, dice, déjeme ver dónde quedé, y dejáis lo más importante de la ley, and have omitted the weightier matters of the law, la justicia, la misericordia y la fe. judgment, mercy, and faith. Esto era necesario hacer These ought you to have done, sin dejar de hacer aquello. and not leave the other undone. O sea que el diezmo, hermano, gloria al Señor, es bíblico aún en el Nuevo So Testamento. the tithe is biblical even in the New Testament. Pero la gente, hermano, gloria al Señor, cuando quiere, hermano, hablar así, pues no lo podemos detener. When people want to speak this way, we can't stop them. Pero nos hemos dado cuenta, hermano, gloria al Señor, de cómo Dios ha bendecido, hermano, gloria al Señor, la vida del pueblo. But we've seen how God has blessed the lives of the people. Amén. Vamos a continuar, hermano. Let us continue. Gloria al Señor. La ofrenda de los primeros frutos The offering of the first fruits demuestra, hermano, nuestro deseo de poner a Dios como nuestro Señor, shows our desire to put God first, como el primero en nuestra vida, as the first in our lives, en nuestro trabajo in our work, y en todo lo que hacemos, and everything that we do, para alabanza y gloria de su nombre. to praise and worship of His name. Por medio de nuestras primicias, Through our first fruits, gloria al Señor, demostramos que antes que cualquier otra cosa, we show that before anything else, damos a Dios primero. we give to God first. Y el cumplimiento de este principio And the fulfillment of this principle trae una bendición, hermano, gloria al Señor, a nuestras vidas. brings a blessing to our lives.
Por lo tanto, hermano, gloria al Señor, nosotros debemos, hermano, de considerar seriamente, hermano, la palabra del Señor. Therefore, we should consider very seriously the Word of God. Y voy a terminar, hermano, gloria al Señor, con esto. And I'm going to finish with this. Abra su Biblia en Deuteronomio 26 Let's open our Bibles to Deuteronomy 26. y vamos a leer del verso 1, hermano, hasta el verso 11. And we're going to read from verse 1 through 11. Y dice, hermano, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, And he says, And it shall be when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, y tomes posesión de ella y la habites, and possessest it and dwellest therein, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos then thou shalt take of the first fruit of all the fruit on the earth, que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, which thou shalt bring out of the land that the Lord thy God y giveth los thee, pondrás en una canasta, and shalt put in a basket, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose, para hacer habitar allí su nombre. to place his name there. En nuestros días, In our days, esta es la casa de oración. this is the house of prayer. Este es el lugar de oración que él escogió. This is the place where he chose. Cuando se compró este edificio, When we bought this building, gloria al Señor, se oró por él, we prayed for it. se dedicó, It was se dedicated. consagró, It was y consecrated. de a partir de ese momento en adelante, And from that moment on, se convirtió en una casa de Dios. it became a house of God. Este era un centro, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, de vicio. This was a center of addictions. Ujú. Aquí, hermano, gloria al Señor, se vendía droga, Here, drugs were sold, se vendía licor, liquor, bailes, it was dance. y aquí venía, hermano, toda la sociedad, hermano, de la ciudad. And all the society of the city came. Si no, pregúntele a mi cuñado que canta aquí, de aquí lo sacó el Señor. If not, ask my brother-in-law, the one who sings. Amen. He was brought out of here. En una ocasión, One time, estamos en un servicio de oración en viernes, we're in a prayer service on a Friday. y entró un señor, hermano, gloria al Señor, ahí por la puerta con una libreta en sus manos. And a man came in through the door with a notebook in his hand. Lógicamente, hermano, es un americano y yo salgo a recibirlo. Yo estoy orando, pero estoy mirando. And I'm over here praying, and I saw him, and I went to receive him. Cuando él entra, hermano, yo lo encuentro ahí en el lobby y le digo, ¿le puedo ayudar en algo? And when he came in, I met him in the lobby, and I said, Can I help you? Dice, vengo a ver, dice, ¿cómo están sus taxas? I came to see how your taxes are. Mis taxas, le digo, I said, My taxes? ¿de qué? Of what? Dice, pues este es un bar, ¿no? Isn't this a bar? Le digo, no, señor. I said, No, sir. Tiene un año que se compró, le digo, y esta es una casa de Dios, de oración ahora, es una casa del Señor. We bought it a year ago, and now Es una it's a house iglesia. of prayer. It's a church. Ujú. No es más un centro de vicio. It's no longer a bar. Él se quedó, hermano, sorprendido. He was surprised. Y me dijo, ojalá And he said, y Hopefully, todas las cantinas se volvieran iglesias. all the bars will become churches. Amen. Cuando nosotros, hermano, compramos este edificio, When we bought this building, por un día one day, le ganamos la oferta a alguien que quería comprar este edificio we beat another person who wanted to buy the building para hacer un drive-thru liquor store. to make a drive-through liquor store. Eso era lo que querían hacer aquí. That's what they wanted to do here. Pero como ya habíamos puesto la oferta But since we put in our offering, y el banco no la había aceptado, or offer, and the bank accepted it, entonces el banco ya no pudo hacer nada there was nothing else the bank could y do. rechazó la oferta de él. And they rejected the other offer. Y desde entonces, hermano, 7 años atrás, casi 8 años atrás, Almost 8 years now, este es Torre Fuerte. this is Torre Fuerte. Entonces, hermano, So then, volviendo a la lectura, going back to the scripture, dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, and thou shalt go unto the priest that shall be in those days, y le dirás, and say unto him, declaro hoy. I profess this day. Fíjese bien, hermano, preste atención a lo que está leyendo. Declaro hoy Listen to what he's saying. I profess this day a Jehová tu Dios unto the Lord thy God, que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres that I am come unto the country which the Lord swore unto que, our fathers que Él nos daría. to give us. O sea, Él viene con la primicia, He comes with the first fruit, pero Él viene, hermano, gloria al Señor, reconociendo lo que Dios, hermano, ya hizo. but he comes recognizing what God has already done.
Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano and the priest shall take the basket out of thy hand, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. and set it down before the altar of the Lord thy God. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, And thou shalt speak and say before the Lord thy God, un arameo a punto de perecer fue mi padre, a Syrian ready to perish was my father, el cual descendió a Egipto and he went down into Egypt, y habitó allí con pocos hombres. and sojourned there with a few, Amén. no, he says a few, Ajá. Y allí creció and became there a nation, y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. great, mighty, and populous. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron And the Egyptians evil entreated us and afflicted us, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. and laid upon us a hard bondage. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, And when we cried out unto the Lord, our Lord God of our fathers, amén, gloria al Señor, y Jehová oyó nuestra voz the Lord heard our voice, y vio nuestra aflicción, and looked on our affliction, nuestro trabajo y nuestra opresión. and our labor and our oppression. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, And the Lord brought us forth of Egypt with a mighty hand, con brazo extendido, and with an outstretched arm, con grande espanto y con señales y con milagros. and with great terribleness, and with signs, and with wonders. Y nos trajo a este lugar And he had brought us unto this place, y nos dio esta tierra, and give us this land, tierra que fluye leche y miel. even a land that flows with milk and honey. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. And now behold, I have brought the first fruits of the land which thou, O Lord, hast given me, Oh Jehová. O Lord. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios And thou shalt set it before the Lord thy God, y adorarás delante de Jehová tu Dios. and worship before the Lord thy God. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado. And thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God has given unto thee, A ti y a tu casa, and unto thy house, así como el levita and the Levite, y al extranjero que está en medio de ti. and the stranger that is among you. Ese arameo, hermano, es Abraham. That Syrian is Abraham. Abraham entró, hermano, en Egipto Abraham entered Egypt como con un promedio, hermano, de 60, 80 personas. with about 60 or 80 people. Y cuando salió de ahí, hermano, gloria al Señor, salió con más de 1,000,000 And when he came out with more than 1 million de personas. of people. Dios lo bendijo. God blessed him. En medio de la dura servidumbre, Dios lo prosperó. In the midst of the hard bondage, God blessed him. Ahora que ellos están ahí, hermano, presentando, hermano, gloria al Señor, su primicia, Now that they're there presenting their first fruit, ellos están reconociendo, hermano, gloria al Señor, todo lo que Dios, hermano, ya hizo por ellos. they're recognizing everything that God has done for them. Así que cuando usted presenta su primicia a Dios, So when you present your first fruit to God, oiga, Señor, usted está reconociendo que Dios lo sacó, hermano, de un lugar de dura servidumbre you're recognizing that God has brought you out of a hard bondage y lo ha puesto, hermano, en una tierra de bendición que fluye leche y miel para su vida. and has put you in a land of blessing that flows with honey and milk. ¿De dónde te sacó el Señor? Where did God bring you out ¿Cuál of? era la dura servidumbre a la que me estoy What refiriendo? was the hard bondage that I'm talking of? Del pecado. The sin. De ahí nos sacó el Señor. That's where God brought us out of. De ahí nos liberó, hermano, gloria al Señor, y nos ha puesto, hermano, en una tierra de bendición, That's where He freed us from and put us in a land of blessing, donde todo lo que usted toca where everything that you touch prospera. prospers. Dios es fiel, hermano, a su palabra. God is faithful to His word. Yes, He is. Pero nosotros, hermano, gloria al Señor, una vez al año But us, once a year, hacemos este servicio we do this service, y le anunciamos al pueblo and we tell the people desde principio de mes. from the beginning of the month, Prepárese porque el último domingo del mes prepare for the last Sunday of the month. es servicio de primicias. It's a service of first fruits. Como yo sé que usted no tiene ganado, And since I know that you don't have any cattle, entonces usted, hermano, o normalmente se lleva un sobre normally you take an envelope, y en ese sobre, hermano, usted pone una cantidad de dinero de ofrenda and in that envelope you put a amount of money for an offering como primicia al Señor. as first fruit to the Lord. Y eso se consagra y se dedica y se consagra hoy en este día, And that's Señor. dedicated and consecrated in these days to the Lord. ¿Qué es eso? What is that? Una representación, hermano, gloria al Señor, de lo que usted quiere, hermano, adquirir
durante el año. a representation of what you want to acquire in the year. Y vuelvo a decirle, And I'll say it again. usted no compra el favor, You don't buy the favor. usted no compra la bendición. You're not buying the blessing. Esas vienen, hermano, gloria al Señor, a su vida Those come to your life por el hecho, hermano, de que usted es fiel a su palabra. by the fact that you're faithful to your word. La Biblia, hermano, gloria al Señor, nos habla y nos dice, hermano, The word says to us que nosotros debemos buscar, hermano, primeramente el reino de Dios y su justicia. that we should seek first the kingdom of heaven and his righteousness, Y todo lo demás, hermano, and everything else viene por añadidura. will be added. Esa es la promesa de Dios. That's the promise of God. Si le damos al Señor, hermano, If we give to God, entonces Él se encarga de bendecirnos. he will bless us. Él se encarga, hermano, gloria al Señor, de cumplir. He will make sure that it is fulfilled. Si usted busca, por ejemplo, Malaquías capítulo 3, You look at Malachi capítulo 3, chapter 3, versículo del 6 en adelante, verse 6 and on. y lo vamos a leer, hermano, y con eso ya cerramos. And we're going to read it and we're going to close. Yo te voy a decir hasta dónde. I'll tell you, Dice, y las... Malaquías, Malachi. Hallelujah. Malachi 3:6. gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, le gano yo a Él. Hallelujah. Malaquías es el último libro, hermano, del Antiguo Testamento. Malachi is the last book of the Old Testament. Dice ahí, hermano, porque yo Jehová no cambio. For I am the Lord, I change not. Por esto, hijos de Jacob, Therefore, ye sons of Jacob no habéis sido consumidos. are not consumed. Amén. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Even from the days of our fathers, you are gone away from my ordinances, Y no las guardasteis. and have not kept them. Volveos a mí, Return unto me, y yo me volveré a vosotros. and I will return unto you, Ha dicho Jehová de los ejércitos. said the Lord of hosts. Mas dijisteis, But you said, ¿en qué hemos de volvernos? wherein shall we return? Y hace una pregunta ahí. And he asks a question ¿Se there. robará el hombre a Dios? Will a man rob God? Y usted puede decir, hermano, no. You might say no. Pero la Biblia dice, pues vosotros me habéis robado. But the Bible says, you have robbed me. Y dijiste, And you said, ¿en qué te hemos robado? wherein have we robbed thee? En vuestros diezmos y ofrendas. In tithes and offerings. Gloria al Señor. Malditos sois con maldición. Ye are cursed with a curse. Sí, ¿sabe usted lo que significa eso? You know what that means? Que si por robarle a Dios, hermano, ya hay una maldición. That if by robbing God there's a curse, Hay otra maldición que viene, hermano, por el hecho de hacerlo premeditadamente. there's another curse coming because you have meditated on it before. Muchas de las veces nosotros, hermano, gloria al Señor, hacemos eso. Many times we do this. En Virginia yo hice eso muchas veces. In Virginia, I did this many times. Como miembro yo hice eso. As a member, I did. Sabía que tenía que dar el diezmo, I knew I had to tithe, pero sabía que tenía que pagar la renta, comprar la leche, los pañales, but I knew I had to pay rent, diapers, y no me alcanzaba. and I didn't have enough. Entonces nunca daba el diezmo. So I never tithed. Y siempre vivía, hermano, gloria al Señor, bajo la maldición, hermano, de robarle a Dios. And I always lived under the curse of stealing from God. Ganaba, y que ganaba bien, hermano. En En- Virginia yo ganaba entre 800 a $1,000 semanales, I made between $800 and $1,000 a week trabajando construcción. working in construction, Entonces, y no me daba. and I didn't have enough. Pero cuando empezamos a ser fieles a Dios, And when we begin to be faithful to God, con $300 en la mano yo alimentaba a mi familia y no me faltaba nada. with $300 in my hand, I had enough to feed my family. Porque se quiebra la maldición. For the curse is broken. Usted ahorita, hermano, si no le diezma al Señor, Right now, you don't tithe to God. ante el Señor, hermano, usted es un ladrón. Before God, you're a thief. Y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. And robbers will not inherit the kingdom of heaven. Nada más mediten eso. Just meditate on it. No se engañen. Don't be deceived. Dice, malditos sois con maldición, You are cursed with a curse. porque vosotros, For you, la nación toda, the whole nation, me habéis robado. have robbed me. Traed todos los diezmos al alfolí, Bring ye all the tithes into the storehouse, Yeah. y hay alimento en mi casa. that there might be meat in my house.
¿Por qué, hermano? Porque cuando hay necesidades en la iglesia, Why? Because when there's a need in church, de la iglesia se suple sobre esas necesidades. we supply the need. No se sufragan todos los gastos, We don't supply all of the expenses. pero se da una ofrenda, hermano, gloria al Señor, justificable We give a adjustable offering para que usted pueda pagar su luz, su agua. so you can pay your water, O lo que your le hace falta de electricity, su or whatever is needed. Ese es trabajo, hermano, gloria al Señor, que nosotros hacemos. That's the kind of work that we do. Amén. Por eso es que los diezmos, hermano, nos ayudan a hacer eso. That's why the tithes help us do all of these things. Cuando usted es fiel, hermano, en esa área, nos ayuda a nosotros a hacer eso. When you're faithful in that area, you're helping us. Nosotros no nos comemos el diezmo. We don't eat the tithe. Dios nos bendice también a nosotros. God blesses us also. Así que, mi amado hermano, dice ahí, hermano, y probadme ahora en esto. It says, prove me now, we're in, Dice Jehová de los said ejércitos, the Lord of hosts. si no os abriré las ventanas de los cielos If I will not open the windows of heaven y derramaré sobre vosotros bendición and pour you out a blessing, hasta que sobreabunde. that there shall be no room enough to ¿Sabe qué receive. significa eso? You know what that means? Que Dios los va a bendecir de tal manera That God is going to bless you in such a way que usted no va a tener necesidad de nada. that you will have no need at all. La Hallelujah. Biblia Right. dice, hermano, que usted dará prestado, The Bible says that you will let someone borrow, pero usted nunca pedirá prestado. but you will Yeah, never yeah. ask to borrow. Porque la bendición de Jehová For está the sobre su vida. blessing of God is upon your life. Por eso, hermano, gloria al Señor, son principios que nosotros hemos aplicado That's why it's principles that we have established y le enseñamos a usted. and we apply them and teach you them. No hay ningún interés, hermano, en nosotros despojarle a usted de lo que usted tiene. There's no interest in us to take away what you have. El interés de nosotros, hermano, Our interest es que usted también sea bendecido. is that you are also blessed, Que usted participe, hermano, de esa that bendición. you participate on that blessing. Cuando usted participa de eso, When you participate of la that, iglesia entera, hermano, gloria al Señor, se beneficia. the whole church is benefited. Ya. Así que, mi amado hermano, en esta tarde, en esta mañana, So this morning, gloria al Señor, si usted se llevó un sobre, pues usted lo presenta al Señor. if you took an envelope, then you're going to present it to the Si Lord. usted no se llevó ni un sobre, pero usted dice, yo voy a dar mi primicia, If you didn't take an envelope, but you say, I'm going hay to sobres, hermano, a present su disposición. my first fruit, there's envelopes for you. Amén. Así que no hay, si usted no tiene, hermano, la intención de hacerlo, no lo haga, If you don't have the intention of doing it, don't do it. porque no va a ser bendición sobre su vida. Or it will not be a blessing over your life. Pero yo le animo, hermano, que Right. no se pierda la bendición. I encourage you not to miss the blessing. Amén. Así que póngase de pie. So let us stand. Gloria al Señor. Una de las cosas que yo he aprendido, hermano, One of the things that I have learned es que yo no vivo por la crítica de la gente. is that I don't live because of the critics of people. Me cansé de hacerlo. I'm tired of doing that. Nunca le va a dar gusto a la gente. You will never please other people. Si me critican por una cosa, hermano, si me critican porque hago, me critican porque no hago. They criticize me because I do something or because I don't Así do que it. mi trabajo, hermano, es enseñarle. So my work is to teach. Yo le predico a usted la palabra. I'll preach you the word. Si usted, hermano, la recibe, hermano, nos gozamos en el Señor. Si no la recibe, ya es. Bueno, If you receive it, then we rejoice in the Lord. If you don't receive it, then it's up to you. amén. Así que, hermano, cierre sus ojos. So close your eyes. Gloria al Señor. Voy a pedirle, hermano, a uno de los hermanos diáconos. I'm going to ask one of the deacons, Gloria al Señor. Y a mi esposa también. and my wife also, Que prepare, hermano, gloria al Señor, las primicias. to prepare the first fruits.